Hola mis chiquis, bienvenidos un día más a este maravilloso canal. Y después de mucho tiempo traemos, aparte de Forestella, lo traemos a Cho Min-gyu cantando una canción en español. Por fin encontré algo que yo no había visto de Forestella, o de uno de los integrantes de Forestella, mejor dicho. Obviamente si tienen más videos que ustedes saben que yo no vi, me los pueden dejar acá abajo en formato de link, me lo pueden dejar en los comentarios. Cho Min-gyu era una canción en español. La última que hicimos creo que fue Balada para un loco, y estuvo maravillosa, me gustó muchísimo como lo hizo. Y sobre todas las cosas me sorprendió mucho el español de Cho Min-gyu. Me parece una locura la pronunciación, la perfección de la pronunciación. Y no doy más para escuchar este tango hermoso que se llama Los pájaros perdidos. Sin mucho más, vamos a ver con qué nos encontramos. Si te gustan estos tipos de videos, te puedes suscribir a este canal, activar la campanita, ponerle un me gusta y dejarme acá abajo alguna recomendación para un próximo video, en formato de link dentro de lo posible. A ver con qué nos encontramos. Los pájaros perdidos, Forestella. Ah, había gente ahí abajo, no había visto. Astor Piazzolla. Piazzolla en Argentina en un principio había sido tomado como un loco. Después les cuento. Los pájaros perdidos que vuelven más allá a confundirse con el cielo que nunca más podré recuperar. Ay Dios, qué maravilla. Cho Min-gyu es especial para transmitir. Y sobre todo el tango es más recitado que cantado. El tango es algo que se canta claramente, pero el tango es muy dicho. Es como, por ejemplo, me pasa con el folclore español, me pasa con el flamenco. Siento que es muy particular y es muy difícil que alguien que no haya mamado desde pequeño la cultura lo pueda interpretar como se debe. Y con el tango me parece un poco lo mismo, y ni siquiera, o sea, hay muchos argentinos que se les dificulta muchísimo interpretar el tango. Su gran dificultad es meterse en el papel y transmitir esa melancolía, esa tristeza que caracteriza el tango. Por eso los cantantes de tango son muy bien vistos en el país, pero más que nada a nivel interpretativo. No se trata de virtuosismo vocal, ni de destreza, ni subir, ni bajar, no, se trata de expresar. De nuevo los recuerdos, las horas jóvenes que di. Qué hermoso. Y desde el mar llega un fantasma hecho de cosas que amé, perdí. Wow. Es muy loco ver cómo alguien de otro país interpreta nuestra música. Me parece que está, por lo menos para nosotros los argentinos, es como muy interesante ver cómo lo interpretan. Es como, por ejemplo, cuando viajás, no sé, de Argentina a alguna otra parte del mundo y querés saber cómo ellos hacen un asado, por ejemplo. Cómo interpretan ellos que es un asado argentino. O cómo en Argentina preparan el kimchi, por ejemplo. ¿Me entiendes? Cómo se interpreta un plato. Bueno, es lo mismo. Es wow. Mirá con qué musicalidad y con qué respeto también se hace. Me parece hermoso poder tener la oportunidad de ver cómo se interpreta una canción tan hermosa aparte, y de un compositor tan disruptivo y emblemático de la historia del tango. Todo fue un sueño que perdimos, como perdimos los pájaros y el mar. Sí. Un sueño breve y antiguo como el tiempo, que los espejos no pueden reflejar. Okay. Después busqué perder en tantas otras, y aquellas otras, y todas éramos. Por fin logré reconocer cuando un adiós es un adiós, la soledad me devoró y fuimos. Uf, hermoso.
Qué bonito, qué bonito. La R, ay, debe ser muy difícil para una persona de otro país, casi otro planeta, a nivel idioma. O sea, son sonidos que ellos no tienen. Entonces, la complejidad. Y también, pájaros, no se dice pájaros, se dice pájaros. Es muy difícil el r, muy complicado. Es como ellos tienen, no sé, la A, la A, la... Y también esto de que muchas veces se mezcla con lo italiano. Muchas veces hay obras que se cantan en español, pero en español como italianizado. Es muy extraño. Nunca lo comprendí muy bien porque realmente no ahondé en el tema, pero hay muchas veces que a nosotros los argentinos nos hacen leer letras en español, pero pronunciándolas así. Pero aparte de la complejidad interpretativa, la complejidad del idioma, de la pronunciación. Ay, ese sonido. Es maravilloso cómo toca esta chica. Qué difícil interpretar con un instrumento. Con un instrumento. Los pájaros nocturnos que vuelan ciegos sobre el mar. La noche entera es un espejo. Qué bonito, qué bonito. Tu soledad. Soy solo un pájaro perdido. Hermoso. ¿Vos sabés que esto yo lo que quería decir? Astor Piazzolla fue un compositor muy disruptivo del país. Se lo tomaba como un viejo loco, básicamente, como que estaba haciendo las cosas mal. Fue muy mal visto por intervenir en el tango. Intervino y trajo sonidos nuevos, trajo los instrumentos que no tienen nada que ver con lo que era el tango en un principio. Entonces, eso molestó muchísimo y fue muy, muy mal visto. Y después, obviamente, la historia se dio vuelta y se convirtió en el compositor maravilloso y complejo que fue. Y que vos decís afuera del país, o acá también en el país decís Astor Piazzolla, y es el señor tango. Junto con muchísimos intérpretes más, obviamente, y compositores más. Piazzolla es maravilloso. Sí. Soy solo un pájaro perdido que vuelve de ese más allá a confundirse con el cielo, sí, que nunca más podré recuperar. Sí, para hacer una maravilloso, entregó su corazón, Cho Min-gyu. Imagínense ustedes que es muy difícil interpretar con... Nosotros estamos acostumbrados a verlo interpretado por la argentinidad, por ahí con nuestros modismos, nuestras expresiones faciales, que también se ven reflejadas en las expresiones vocales, claramente. Cada uno lo interpreta con la cultura que lo atraviesa. Y la cultura asiática es absolutamente diferente, aunque nos encuentra en un montón de puntos muy bonitos. Las expresiones y modismos son muy, muy diferentes a los de acá. Pero nos encontramos en esto, en poder interpretar la obra del país del otro con el mayor de los respetos y de una forma muy bonita, y me parece que está muy bueno para nosotros poder ver y hacer como un ejercicio en ver a nuestro país y a nuestra cultura en una voz de afuera, cómo nos ven musicalmente y cómo nos interpretan. Me parece muy lindo. Necesitaba traer Forestella al canal, hacía mucho que no los traía, así que mis chiquis, gracias por haber llegado hasta este momento del video. Como les digo siempre, que para mí es un montón. Si me quieren dejar alguna otra recomendación, lo pueden hacer acá abajo en los comentarios. Me pueden dejar el link del video de YouTube que ustedes quieran que veamos y que traigamos y analicemos, etcétera, y los recibiré con muchísimo gusto. Ahora sí, gracias por haber llegado hasta este momento del video. Como les digo siempre, que para mí es un montón. Les mando un beso enorme y nos estamos viendo en el próximo video. Besos.